Ok, reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias por hacerse presente una vez más. Entonces, en esta sesión de clase vamos a hacer una serie de ejemplos para afianzar los puntos que se desarrollaron en este segundo capítulo de circuitos resistivos. Entonces, como les decía, estamos en este capítulo. Déjenme colocar esto en modo de presentación aquí ampliado. Vamos a apagar la cámara. Entonces, el objetivo de este video, entonces, es hacer una serie de ejemplos para, como les decía, afianzar estos puntos, ¿no?, que se desarrollaron en este segundo capítulo. Entonces, vamos a ubicar el primer ejemplo de la clase de hoy, que es este que está acá. Entonces, aquí nos piden que determinemos esta corriente y el voltaje entre los nodos B y D. ¿Okay? B está aquí arriba y D está en la parte inferior. Un comentario, ¿no? Recuérdense esta notación de doble subíndice. ¿Okay? La letra de la izquierda, la B, se va a asociar al voltaje positivo y la de la derecha, la D, al voltaje negativo, ¿no? Esa es la convención. Aquí tenemos un solo lazo, por lo tanto una sola malla. Esta corriente I está recorriendo todos los elementos, los componentes de este circuito. Entonces vamos a hacer ley de Kirchhoff de voltaje en la malla, ¿no? En el único lazo que hay. Entonces recuérdense de la convención. Vamos a escribirlo, el sentido de los voltajes, ¿no? Como la corriente es esta que está acá, ¿no? Está la corriente I. Esa corriente va a producir aquí esta caída de voltaje más o menos. Aquí también tenemos esta polaridad, más o menos. Aquí también, más arriba. Uy, vamos a borrar. Menos abajo. Y igualmente, ya va, déjeme recuperar. Aquí menos y aquí menos más. Entonces vamos a recorrer desde el nodo D y vamos a regresar a E para aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tenemos menos 6, el primer terminal tiene signo negativo, luego más, primer terminal tiene signo positivo, 80K por I, ley de Ohm, luego más 12, que es el signo del primer terminal que nos encontramos en el recorrido, y finalmente más 40K por I, que es la caída de voltaje en esa resistencia de 40K. Entonces usamos la convención, ¿no?, de colocar el signo del primer terminal que nos encontramos cuando recorremos, en este caso en sentido horario, la malla. Despejamos la corriente I y el resultado es menos 0,05 miliamperios. Entonces ya calculamos la corriente I. Vamos ahora a calcular el voltaje que nos piden. Entonces ese voltaje lo podemos calcular yendo desde B hasta D. Entonces podemos ir por el camino de la derecha, ¿okay?, por la trayectoria de la derecha, o por la trayectoria de la izquierda y vamos a obtener el mismo resultado. Entonces si lo hacemos por la de la derecha, nos encontramos primero más 12 y luego más 40K por I. Reemplazamos por el valor de I que se calculó previamente, que es menos 0,05 miliamperios. Y bueno, efectuamos nuestras cuentas y eso nos da 10 voltios. Entonces, el voltaje que nos piden entre B y D hay 10 voltios. Nos podemos ir por el lado de la izquierda. Entonces, vamos a tener menos 80K por la corriente más 6. ¿Ok? Cuando vamos desde B hasta D por el lado izquierdo. Reemplazamos por el valor de la corriente, que es menos 0,05. ¿Ok? Menos por menos nos va a dar más. Aquí la K se va a cancelar con el mini y 80 por 0,05, eso es 4. 4 más 6 da 10. Entonces obtuvimos el mismo resultado yéndonos por cualquiera de las dos trayectorias. Ok, entonces listo este primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Entonces en este caso nos están pidiendo que calculemos la corriente 1, que circula por la resistencia esta de 60 kiloohmios, la corriente 2, ¿okay?, que circula por esta combinación en serie de 40 con 80, y el voltaje
que aparece en los terminales de la resistencia de 80 kiloohmios, ¿no? Que lo estamos identificando como el voltaje V sub 0. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo obtenemos esas variables eléctricas. Entonces, redibujamos nuestro circuito de esta manera. Entonces, lo único que hicimos fue, bueno, esta parte donde está la combinación en serie, en cascada de 40 con 80, bueno, la colocamos de esta manera. Entonces, aquí se hace más evidente el voltaje V sub 0 que queremos calcular. Y también esto responde un poquito mejor al patrón que vimos de la fórmula del divisor de corriente para aplicarlo. Entonces, si queremos calcular I sub 1, usando la fórmula del divisor de corriente, recuérdense que es la resistencia de la otra rama, que en este caso es la serie de 40 y 80, que es 120, entre la suma, que es 60 más 120, eso da 180, por la corriente que se divide. La corriente total, en este caso, que se divide es 0,9 mili. Hacemos las cuentas y eso da 0,6 miliamperios. I sub 2, bueno, I sub 2 es la corriente de la otra rama, que es 60, entre la suma, 180 por la corriente que se divide, 0,3 miliamperios. Para calcular I sub 2, también pudimos haber utilizado ley de Kirchhoff de corriente, porque I sub 2, ¿quién va a ser? Va a ser la corriente que entra por acá, que es 0,9, menos la que se va por la corriente de 60 kilos, que la acabamos de calcular, es 0,6. 0,9 menos 0,6 da 0,3 miliamperios. Y finalmente, por ley de Ohm, el voltaje V sub 0 va a ser 80K por I sub 2. Eso da, al reemplazar por I sub 2, 24 voltios. ¿Okay? Entonces, vamos con otro ejemplo. Aquí nos piden que determinemos la corriente en el resistor de carga. Entonces, el resistor de carga aquí es este R sub L, que tiene valor 12 kiloohmios. Entonces, este es el resistor de carga y toda esta otra parte es el circuito, ¿no? Al cual se le está conectando por alguna razón de interés esa resistencia, que es la que llamamos de carga. Ella está cargando nuestro circuito. Y aquí la L está asociada a la expresión load, que es carga, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces utilizamos esta L para referirnos entonces a la resistencia de carga. Entonces, fíjense, este circuito tiene todos estos componentes, todos estos elementos, resistencias y fuentes de corriente, y la resistencia de carga están en paralelo. ¿Okay? Entre sus terminales, todos ellos están recibiendo el mismo voltaje. Entonces yo podría reordenar el circuito. Entonces yo aquí estoy colocando todo lo que es fuentes de corriente de un lado y lo que es resistencia del otro. Aquí están las tres estas que están antes, la de 18, la de 9 y la de 12, que están también en paralelo con la de carga. Entonces, estas tres fuentes de corriente en paralelo, yo las puedo reemplazar por una sola. Entonces, aquí tenemos 1 mili hacia arriba, 4 mili hacia abajo, 2 mili hacia arriba. ¿Okay? Entonces, tenemos 1 mili hacia abajo. Y de igual forma, estas tres resistencias en paralelo las puedo reemplazar usando la fórmula de conexión de resistencias en paralelo, ¿okay? Tomando aquí los recíprocos de las resistencias que intervienen, 18, 9 y 12. Eso es el recíproco de la resistencia en paralelo. Luego el resultado final es 4 kiloohmios. Entonces yo puedo reemplazar estas tres resistencias por una sola de valor 4 kiloohmios. Entonces, nuestro circuito ahora simplificado va a tener una fuente de corriente, una resistencia de 4 kilos y luego la resistencia de carga y todos estos tres componentes en paralelo entre sí. Y es en ese circuito simplificado que nosotros vamos a hacer el cálculo de la corriente I sub L que nos están solicitando. Entonces, vamos a pasar a esa siguiente diapositiva donde tenemos la fuente de corriente hacia abajo de valor 1 mili, la resistencia, el resultado de la combinación en paralelo, que es 4 kilos, y aquí la resistencia de carga, que es 12. Entonces nos piden que calculemos esta corriente I sub L y nos están diciendo que ella tiene, bueno, nos dieron este sentido, ¿no? Para calcularla. Entonces aplicamos la fórmula del divisor de corriente, ¿no? Este es un escenario natural para el divisor de corriente. El divisor de corriente, ¿a quién va a ser igual? Bueno, va a ser
la otra resistencia, la de la otra rama, que es 4K, entre la suma 4 más 12, que es 16, y la corriente que sí divide, si le asignamos este sentido a I sub L, es como si esta estuviera ingresando en el sentido contrario, pero si la queremos colocar en el sentido contrario, bueno, le vamos a tener que cambiar el sentido, ¿no? Y cambiar el signo. Entonces vamos aquí a dividir, en realidad, menos 1 miliamperio. El resultado va a ser entonces menos 0,25 miliamperios. Entonces la corriente I sub L, dibujada con el sentido que nos solicitaron al inicio, es menos 0,25 miliamperios. O sea, la corriente I sub L en realidad está yendo desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque la fuente de corriente en realidad está inyectando la corriente en ese sentido, desde abajo hacia arriba. Pero bueno, no fijaron este sentido al inicio. Bueno, según este sentido, el valor es este, ¿no? Menos 0,25 miliamperios. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos piden que determinemos todas las corrientes I1, I2, I3, I4 e I5 y todos los voltajes B sub A, B sub B y B sub C, ¿okay?, que están identificados en esta red en escalera, ¿no? Entonces, esta topología de circuito eléctrico se conoce como red escalera y sus razones son evidentes. Entonces, si la colocamos en forma vertical, es evidente que la fuente de 12 y las resistencias de 6, 4 y 3 serían como los peldaños de la escalera. Y fíjense, por otra parte, algo que ocurre aquí. Si ustedes analizan el circuito, se dan cuenta que en este nodo, aquí están convergiendo la corriente I4 y la corriente I sub 5. I4 e I sub 5. Pero I4 e I sub 5 son iguales a I sub 3. Por eso es que yo coloco aquí en azul I sub 3 porque no es una corriente adicional que habría que calcular. La que va por esta parte de arriba, luego de hacer un análisis, nos damos cuenta que es la misma que está circulando por aquí abajo. Y de igual forma, I2 más I sub 3 es I sub 1. Por lo tanto, esta I2 más I sub 3 es la misma I sub 1, que tiene sentido, ¿no? Porque está circulando por esta rama y aquí no deberíamos tener otro tipo de corriente. Okay, entonces, vamos a analizar nuestro circuito para determinar las 8 variables, 5 corrientes y 3 voltajes que nos están solicitando. Entonces, para analizarlo, lo vamos a simplificar desde la derecha, desde la resistencia de 3 kiloohmios. Entonces, fíjense esta fórmula que tenemos acá. Entonces, para analizarla, vamos a ir desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde lo más interno hacia lo externo. Tenemos aquí 9K más 3K. 9K más 3K es la combinación en serie de estas dos resistencias. Y luego eso está en paralelo con 4K. Por eso que tenemos 4K, este símbolo de conexión en paralelo, 4K en paralelo con la serie de 9K y 3K. Luego, ese resultado está en serie con 3K. ¿Okay? Por eso sumamos. Y luego ese último resultado va a estar en paralelo con 6K. Entonces les repito, 9 y 3 en serie y esa serie en paralelo con 4K, ese resultado en serie con 3K y ese último resultado en paralelo con 6K. Hacemos la cuenta aquí, háganla ustedes, y el resultado es 3K. Eso quiere decir que toda esta porción del circuito se puede reemplazar por este valor de resistencia, que es 3 kiloohmios. Entonces, vamos a continuar nuestro análisis, pero ahora para el circuito simplificado. Entonces, si ustedes se fijan, perdimos buena parte de las variables que nos pedían calcular, pero conservamos dos. Conservamos la corriente I sub 1 y el voltaje B sub A, que es muy sencillo calcularlo, ¿no? Usando la ley de Ohm. ¿Quién va a ser la corriente I sub 1? Bueno, va a ser el voltaje de 12 voltios entre la resistencia equivalente, que es la suma de estos dos valores, ¿no? Porque están en serie. Entonces, 12 entre 12K, eso da 1 miliamperio. Y el voltaje en la resistencia de 3 kiloohmios va a ser la corriente
por el valor de la resistencia, ¿no? Ley de Ohm, y eso da 3 voltios. Entonces, para calcular las otras variables que nos están faltando, eran 8, ya tenemos 2, nos están faltando 6, 4 corrientes y 2 voltajes. Vamos a regresar al circuito original, a la red en escalera, y vamos a ir haciendo los cálculos en forma gradual, ¿no? En forma progresiva y siguiendo un orden lógico, en base a los cálculos preliminares que se tienen, ¿no? Que son estos dos. I sub 1, 1 miliamperio, B sub A, 3 voltios. Entonces conozco I sub 1, conozco B sub A, vamos a calcular ahora I sub 2. Por ley de Ohm va a ser el voltaje A, que era 3 voltios, entre 6K, bueno, eso nos da 0,5 miliamperios. Luego, por ley de Kirchhoff de corriente, calculamos I sub 3, va a ser I sub 1 menos I sub 2, eso da 0,5 miliamperios, ¿no? Porque I sub 1 lo habíamos calculado previamente, era 1 miliamperio. Luego, para calcular I sub 4 e I sub 5, utilizamos la fórmula del divisor de corriente. Entonces, I sub 4 va a ser la corriente de la otra rama, que es la serie de 9 y 3, que es 12K entre la suma 4 más 12, 16, por la corriente que sí divide, que es I sub 3, que ya lo calculamos, que es 0,5 miliamperios. Reemplazamos y efectuamos la cuenta, eso nos da 0,375 miliamperios. ¿Quién es I sub 5? Bueno, I sub 5 o lo calculamos por ley de Kirchhoff de corriente, que va a ser I3 menos I sub 4, o por el divisor de corriente, que va a ser la otra resistencia, que es 4K entre la suma por la corriente que se divide. Eso da 0,125. Finalmente, los dos voltajes por ley de Ohm. B sub B va a ser I4 por 4K, 1,5 voltios, y B sub C va a ser 3K por la corriente 5, y el resultado es 0,375. Entonces, con este último cálculo, resolvemos la REC en escalera, ¿no? Conocemos todas las variables eléctricas, voltajes y corrientes que nos habían solicitado al inicio. Vamos con otro ejemplo más. Y aquí vamos a utilizar las transformaciones delta estrella, ¿no? Y delta. Entonces, fíjense, tenemos este circuito donde nos piden que calculemos esta corriente I sub I, ¿no? La corriente que está generando esta fuente de alimentación hacia este circuito. Si nosotros tratamos de pensar en interconexiones serie y paralelo, tenemos una dificultad y esa dificultad la está originando esta resistencia aquí de 6K. Si esta resistencia no estuviera presente, bueno, 12 y 4 están en serie, 18 y 9 están en serie, y esas dos series estarían en paralelo. Pero 6K nos está rompiendo esa situación. Entonces tenemos que pensar en otra estrategia para simplificar el circuito. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí en la parte superior hay una conexión delta, en la parte inferior hay una conexión delta, aquí del lado izquierdo hay una conexión Y, y del lado derecho también hay una conexión D. Entonces, para ilustrar estas transformaciones, bueno, vamos a concentrarnos en la parte superior, en la delta esta superior. Entonces tenemos la resistencia de 12, la de 6 y esta de 18. Entonces vamos a colocar aquí nuestra transformación. Entonces lo conocido es la delta y nosotros queremos reemplazar la delta por la Y que está en el interior, ¿no? Que están en rojo y utilizamos RA, RB y RC. Entonces conocemos 12, 18 y 6 y queremos determinar RA, RB y RC. Entonces, la regla mnemotécnica, ¿no? Entonces, ¿quién es RA? Bueno, va a ser el producto de 12 con 18, ¿ok? 12K por 18, entre la suma. ¿Quién va a ser RB? RB es esta, bueno, va a ser el producto de 12K con 6K, entre la suma. Y RC va a ser el producto de 18K por 6K, entre la suma de las tres resistencias conocidas de la conexión delta. Hacemos las cuentas y nos da RA 6K, RB 2K y RC 3K. Es decir, que esta parte superior ahora la podemos reemplazar. Entonces, aquí es importante que vean dónde conectamos ahora nuestras tres resistencias de la conexión Y. Entonces, la vamos a conectar aquí al nodo de arriba, a este nodo aquí de la izquierda y este nodo aquí de la derecha. Ahí va a estar nuestra Y. Y ese es el resultado de la siguiente diapositiva. ¿Okay? Entonces, tenemos esto, aquí está nuestra cuenta, el circuito original y ahora el circuito simplificado. Entonces tenemos
la resistencia de 4K y 9K de la parte inferior, acá, y la parte superior, la delta superior, se reemplazó entonces por una Y. Y fíjense que ahora, bueno, introdujimos orden en el circuito. Ahora podemos hacer una simplificación y es más natural, ¿no? Porque 2K y 4K están en serie, 3K y 9K están en serie, luego ese resultado 12K y 6K están en paralelo, y luego eso estaría en serie con 6K. Entonces les repito, ahora a la luz de esta transformación de delta hacia Y, tenemos que 2K y 4K están en serie, 3K y 9K están en serie, esas series están en paralelo entre sí, y ese resultado, ¿okay?, de esta parte está en serie con 6K. Entonces, ahora el cálculo de la corriente I es muy sencillo. Entonces, el circuito de la izquierda, como les dije, se puede simplificar de esta manera, y la corriente I va a ser 12 entre 10 kilos. Eso da 1,2 miliamperes. Ok, vamos con otro ejemplo. Entonces, aquí nos piden que determinemos el voltaje B sub 0, ¿no?, que está asociado a esta resistencia de 2 kilo ohmios. Entonces, vamos a redibujar el circuito para aplicar la fórmula del divisor de corriente. ¿Y de qué manera? Bueno, lo que es fuente de corriente lo voy a pasar hacia un lado, porque tenemos que hay una conexión aquí en paralelo que me permite eso, ¿no? Tenemos este nodo abajo aquí de referencia. Ahí, ya va, me fui para la siguiente. Tenemos este nodo aquí abajo, que es el de referencia, y este nodo aquí en la parte superior. Entonces, todo lo que está entre esos dos nodos está en paralelo. Entonces, tenemos la fuente esta dependiente de corriente, que está controlada por el voltaje B sub 0. La fuente independiente de corriente, tienen ambas el mismo sentido, por lo tanto podemos sumarlas, y esta corriente aquí, bueno, va a ser la suma de sus valores de corriente, ¿no?, que es P0 entre 2000 más 2000. Entonces, eso es lo que está entrando a este nodo aquí. Y esa corriente se va a dividir en la que va por la corriente, por la resistencia de 6K, y la I sub 0, que es la que me interesa, ¿no?, porque esa corriente multiplicada por 2K me va a dar el voltaje que nos están solicitando. Entonces, bueno, la mesa está servida para el divisor de corriente. Entonces, I sub 0, ¿a quién va a ser igual? Bueno, a la otra resistencia, que es 6K entre la suma de 6K más 3K, eso es 9, por la corriente que se divide, que es todo esto, ¿no? B0 entre 2000 más 2000. Entonces, eso nos va a dar una ecuación que depende de B sub 0. ¿Ok? Entonces, utilizamos ahora la ley de Ohm en el resistor de 2 kilo ohmios. Entonces, B sub 0 entre 2K, eso es igual a I sub 0. Entonces tenemos una primera ecuación, la del divisor de corriente, una segunda ecuación para I sub 0 por ley de Ohm, igualamos ambas ecuaciones, y fíjense que de ambas ecuaciones ella depende de B sub 0, ¿okay? La ecuación resultante depende de B sub 0, de ahí despejamos B sub 0, y eso nos da 8 voltios. ¿Okay? Entonces, recapitulando brevemente los pasos que hicimos, redibujamos el circuito aprovechando la conexión en paralelo, colocamos las fuentes de corriente de un lado, y luego aplicamos la fórmula del divisor de corriente, y B sub 0, entonces I sub 0 por 2K. Okay, vamos a analizar un último ejemplo. Entonces, fíjense acá. Aquí nos están pidiendo que calculemos la ganancia de voltaje del modelo de circuito de amplificador con transistor de la figura. Entonces, vamos a comenzar aclarando lo que es este término, ganancia de voltaje. Una ganancia de voltaje, en este contexto, es la relación de voltaje que hay entre el voltaje de salida, que es B sub 0, y el voltaje de entrada, B sub I. Entonces, aquí nos estamos adelantando un poquito a lo que va a ser, bueno, primero lo que ustedes van a utilizar con mucha frecuencia en sus círculos, en sus cursos de electrónica, y
a algo que nosotros vamos a ver en el capítulo 5, que es el amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional, como su nombre lo indica, es algo que amplifica y generalmente amplifica voltajes, ¿no? Entonces, ese amplificador tiene un circuito de entrada y un circuito de salida. Y esta interconexión aquí lo que nos dice es que la referencia del circuito de entrada es la misma referencia del circuito de salida. Entonces, ahí la interconexión entre ellos se da por una fuente dependiente, ¿no? Entonces, fíjense que esta fuente de corriente depende de un voltaje y ese voltaje está en el circuito de entrada. Entonces, tenemos que calcular para obtener esta ganancia de voltaje que nos piden. Eso, por definición, es el voltaje de salida, en este caso V sub 0, entre el voltaje de entrada. Entonces, tenemos que calcular esa relación, V0 entre VI. Entonces, vamos a trabajar inicialmente en el circuito de entrada. Entonces, este voltaje V, que aparece en el resistor de 8 kiloohmios por el divisor de tensión, bueno, eso va a ser 8K entre la suma, que es 10K, por el voltaje que se divide, que es V sub I. De aquí despejamos V sub I. Y eso nos da 10 octavos de V. ¿Okay? Ahora vamos a calcular el voltaje V sub 0 en el circuito de salida. Entonces, por ley de Ohm, ¿quién va a ser V sub 0? Bueno, V sub 0 va a ser, fíjense que el voltaje V sub 0, como aquí estos tres elementos, la resistencia de 25K, 100K y esta fuente de corriente dependiente están en paralelo. Entonces, el voltaje V sub 0 va a ser igual a la corriente esta, V entre 100, ¿okay? V entre 100, por la combinación en paralelo de 100 y 25. Pero fíjense lo que ocurre. Esta corriente V sub 0, ella alimentaría estas dos resistencias desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, ella estaría produciendo una polaridad más abajo, menos arriba. Pero el voltaje V sub 0 que me están pidiendo, bueno, tiene esta polaridad. ¿Okay? Es más arriba, menos abajo. Entonces, por eso es que aquí aparece un signo negativo. ¿Okay? El voltaje V sub 0 con respecto al voltaje natural que está apareciendo por este sentido de la fuente de corriente, es el contrario. Entonces, es esta corriente por la combinación en paralelo de 100 y 25, que eso da 20K. Cuando ustedes hacen las cuentas, eso le da menos 200V. Esto no es voltio, esto es este valor de V. ¿Okay? Entonces tenemos que el voltaje de salida es menos 200V y el voltaje de entrada es 10 octavos de V. Cuando ustedes hacen la división para hacer voltaje de salida entre voltaje de entrada, bueno, este voltaje V, que es el voltaje que aparece en la resistencia de 8K, se cancela. Y al final el resultado es un numerito, que es 160. Es decir, el voltaje de salida es 160 veces el voltaje de entrada. Y el signo menos lo que significa es que hay una inversión. ¿Okay? Entonces, bueno, con este punto, déjenme interrumpir la presentación, prender la cámara. ¿Okay? Entonces, como les decía, con ese séptimo ejemplo, ¿okay? Terminamos esta clase y por lo tanto el capítulo 2 de circuitos resistivos. Entonces, el siguiente capítulo ya tiene que ver con métodos de análisis ya más sistemáticos, en particular el método de las corrientes de malla y el método de los voltajes de nodo, ¿no? Que hablamos de análisis de mallas y análisis de nodo. Entonces los vamos a cubrir en el siguiente capítulo, que es el capítulo 3. Entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan entonces un excelente día.